Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionado de darles la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy, como ya seguramente vieron en el título, vamos a meternos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y si no les apasiona, pues les va a fascinar después de este vídeo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos ha robado el corazón a tantos. Pero específicamente no vamos a hablar de su serie, ni de sus trabajos juntos, aunque claro, hablaremos un poquito de eso, sino que vamos a analizar algo que encendió las redes sociales hace poquito, la supuesta reacción de Kerem a una foto de Hande. Sí, así como lo oyen. Preparen sus palomitas, su cafecito o lo que sea que estén tomando, porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y suposiciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos contenido interesante y entretenido para todos ustedes, y créanme, no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos empecemos con el chismecito. Ok, a ver, empecemos por el principio como en toda buena historia. Para los que han estado viviendo debajo de una roca y no conocen a estos dos talentosísimos actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las figuras más populares de la televisión turca. Se hicieron mundialmente famosos por protagonizar la serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos aquí en Latinoamérica. Y no solo se hicieron famosos por su talento actoral, sino también por la química que desprendían en pantalla. Era palpable, gente. Era como si la magia fluyera directamente de la tele a nuestros corazones. Y esa química, o al menos lo que los fans percibimos como química, trascendió la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos empezaron a sonar con fuerza, y bueno, para alegría de muchos, ese rumor se hizo realidad. Confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pero como pasa en la vida real y en el amor, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde comienza lo interesante de todo esto, el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el análisis exhaustivo de cada uno de sus movimientos. La ruptura, como suele suceder con las parejas de este calibre mediático, no pasó desapercibida. Se convirtió en un evento casi global, con millones de fans de todo el mundo lamentando el fin de lo que para muchos era un cuento de hadas moderno. Y es que la conexión que proyectaban era tan fuerte que costaba creer que no fuera real, que no estuviera destinada a durar para siempre. Desde su separación, cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista de ambos, es analizado con lupa por sus seguidores, que aún guardan la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y claro, los medios de comunicación también se hacen eco de cada detalle, porque, seamos honestos, la historia de Kerem y Hande vende, y vende mucho. Su historia, desde el inicio de los rumores hasta la confirmación de su romance, fue una montaña rusa emocional para los fans. Cada foto juntos, cada gesto de cariño, cada comentario en redes sociales era celebrado como un gol en la final del Mundial. Se convirtieron en un símbolo de amor y complicidad, una pareja de ensueño que inspiraba a miles de personas a creer en el amor verdadero. Y por eso precisamente su ruptura fue tan dura para muchos. No solo significaba el fin de su relación, sino también el fin de una ilusión, de una fantasía que habían creado en torno a ellos. Los fans se sintieron identificados con su historia, con su amor, y la pérdida de esa pareja fue, en cierto modo, una pérdida personal para muchos. Y es esa misma conexión emocional, esa misma esperanza de que el amor prevalezca, la que alimenta la especulación y el análisis minucioso de todo lo que hacen. Los fans buscan pistas, mensajes ocultos, señales de que quizás, solo quizás, el amor entre ellos todavía existe. Cada like, cada comentario, cada mención en redes sociales es interpretada con una lupa de detective, buscando una señal, una esperanza de que la llama no se ha extinguido por completo. Y en este contexto cualquier pequeño detalle, cualquier mínimo gesto, se convierte en un titular, en una noticia que se viraliza en cuestión de minutos. La cuestión es que hace poquito Hande Erçel, que como saben es una mujer bellísima y súper activa en redes sociales, publicó una foto que encendió las redes sociales. Una foto donde se veía radiante como siempre, pero esta vez con una vibra especial. Era una imagen que transmitía confianza, seguridad en sí misma y una belleza que hipnotizaba. La foto fue publicada en su cuenta de Instagram y, como era de esperarse, rápidamente acumuló
Lo miles de likes y comentarios. La gente, que está siempre al tanto de todo, empezó a especular si Kerem Bürsin habría visto la foto y, más importante aún, cuál habría sido su reacción. Y ahí es donde aparece el famoso OMG. El simple hecho de que Ande publicara una foto con esa vibra especial fue suficiente para que los fans empezaran a hacer conjeturas. Se preguntaban si la foto iba dirigida a alguien en particular, si era una forma de comunicar algo o si simplemente se trataba de una imagen más en su feed. Pero como suele suceder en estos casos, las especulaciones no tardaron en apuntar a la posibilidad de que Kerem Bürsin estuviera al tanto de la publicación. Y es que para los fans, cada publicación de Ande es un posible mensaje codificado para Kerem, una forma sutil de comunicarse con él a través de las redes sociales. La posibilidad de que Kerem hubiera visto la foto y reaccionado a ella se convirtió en el tema de conversación principal en las redes sociales, generando una ola de emoción y expectativa. Y ahí, en medio de todo este revuelo, apareció el famoso comentario del OMG. Según algunos comentarios y publicaciones que circularon por internet, parece que un perfil, supuestamente de Kerem, puso un OMG en un comentario a la foto de Ande. Imagínense la explosión que causó esto. Los fans se volvieron locos, empezaron a sacar capturas de pantalla, a compartirlas por todas partes, a analizarlas. La emoción era palpable en el aire virtual. Algunos decían que era una prueba irrefutable de que Kerem todavía sentía algo por Ande, que no había podido resistirse a comentar su foto. Era como si ese simple OMG confirmara todas sus esperanzas, todas sus fantasías de que el amor entre ellos seguía vivo. La idea de que Kerem hubiera reaccionado a la foto de Ande de esa manera tan espontánea e impulsiva era suficiente para desatar la euforia entre los fans. Para ellos, ese comentario era un indicio de que todavía había una conexión, de que quizás había una posibilidad de que la pareja volviera a estar junta. Se imaginaban a Kerem viendo la foto de Ande y sintiendo una oleada de emociones, quizás nostalgia, quizás amor, y que no había podido evitar expresar su sorpresa con ese OMG. Otros, más escépticos, decían que seguramente era una cuenta falsa, que alguien se estaba haciendo pasar por Kerem para causar revuelo. Y la verdad, ambas teorías tenían su lógica. La verdad es que en un mundo donde la manipulación y la desinformación están a la orden del día, es necesario ser cauteloso y no dejarse llevar por la primera impresión. Y en este caso, la posibilidad de que el comentario fuera falso era muy alta. Cualquiera con un poco de habilidad puede crear un perfil falso en redes sociales y hacerse pasar por otra persona, especialmente si se trata de una celebridad con millones de seguidores. Los escépticos apuntaban a la posibilidad de que alguien, quizás un fan con ganas de llamar la atención o un troll buscando generar polémica, se hubiera creado una cuenta falsa con el nombre de Kerem Bürsin y hubiera publicado ese comentario para causar revuelo. La duda estaba sembrada y los fans se dividieron entre aquellos que creían que era una prueba de amor y aquellos que pensaban que era una farsa. Pero a ver, seamos realistas, en el mundo del Internet y de las redes sociales, es muy fácil crear perfiles falsos. Cualquiera puede ponerse el nombre de una celebridad y empezar a publicar cosas para generar polémica o simplemente para divertirse. Y la verdad, eso pasó con el supuesto comentario de Kerem, que no era el Kerem oficial. Fue una cuenta fan, un usuario que se hacía pasar por él, y que claramente no era el actor. Y aunque al principio la ilusión y la emoción invadieron las redes, luego vino la desilusión al descubrir que el comentario, y la supuesta reacción, no era real. Y vaya que la desilusión fue grande. Muchos fans que se habían hecho ilusiones de que quizás habría un acercamiento entre Kerem y Ande, se sintieron decepcionados, pero aún así, la conversación continuó. La esperanza, aunque sea pequeña, sigue viva en el corazón de muchos. La confirmación de que el comentario no era de Kerem fue un golpe duro para muchos fans que se habían dejado llevar por la emoción del momento. La esperanza de un posible acercamiento entre la pareja se esfumó rápidamente al descubrir que todo había sido una farsa, una broma de mal gusto por parte de un usuario que se había hecho pasar por el actor. La desilusión se apoderó de las redes sociales, donde los fans expresaban su frustración y su decepción por haber sido engañados de esa manera. Y es que la esperanza, cuando se trata de amor y de parejas que han marcado un antes y un después en la vida de sus fans, es un sentimiento muy poderoso que puede nublar la razón y hacer que la gente se aferre a cualquier pequeño indicio. Pero a pesar de la desilusión, la conversación no se detuvo. Los fans siguieron comentando la noticia, analizando la situación y compartiendo sus opiniones sobre lo sucedido. La esperanza, aunque disminuida,
no se había extinguido por completo, y muchos seguían soñando con la posibilidad de que algún día Kerem y Ande volvieran a estar juntos. Pero más allá de este comentario falso, lo que me parece realmente interesante es la reacción de la gente. Como un simple OMG, aunque no sea de Kerem, puede generar tanta conversación, tanto debate y tanta emoción. Esto demuestra el impacto que tienen estos dos actores en el público y la fascinación que existe alrededor de su relación, pasada o presente. La reacción de la gente fue tan grande y tan intensa que demostró el poder que tienen las redes sociales para amplificar cualquier noticia, por pequeña que sea. Un simple OMG, una expresión de sorpresa muy común en el mundo digital, fue suficiente para encender las redes sociales y generar una conversación a nivel global. Los fans compartieron la noticia en todas sus redes, crearon hilos de Twitter analizando la situación, publicaron vídeos de TikTok expresando sus opiniones y hasta crearon memes satirizando la situación. La reacción fue tan fuerte y tan masiva que demostró que a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, la historia de Kerem y Ande sigue generando un gran interés en el público. La gente sigue buscando pistas, mensajes ocultos, señales de que quizás, solo quizás, el amor entre ellos no ha terminado. Y entiendo por qué. Su historia en la serie fue tan bonita, tan creíble, que muchos de nosotros nos enamoramos de la pareja y queríamos que esa historia de amor siguiera en la vida real. Pero la vida real no es una serie de televisión, y las relaciones, como sabemos, son complejas y a veces terminan. Y tenemos que respetar eso. La serie Senkalkam fue un fenómeno global que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Kerem y Ande era innegable, la historia era cautivadora y los personajes eran entrañables. La serie fue mucho más que un simple programa de televisión, fue una ventana a un mundo de amor, pasión y romance que transportó a los espectadores a un lugar mágico. Y es por eso que muchos fans se enamoraron de la pareja y esperaban que su amor trascendiera la pantalla. Pero la vida real no es un cuento de hadas, y las relaciones son complejas, con altibajos y desafíos que a veces llevan a la separación. Y debemos aceptar que aunque nos duela, las decisiones de Kerem y Ande deben ser respetadas, incluso si no coinciden con nuestros deseos. Pero eso no significa que no podamos fantasear, ¿verdad? Que no podamos analizar cada detalle y cada pista que nos dan los famosos. Es parte de la magia del entretenimiento y de la conexión que sentimos con ellos. Así que aunque el OMG no era real, la reacción que generó sí lo fue, y esa reacción nos dice mucho sobre lo que significa Kerem y Ande para mucha gente. Son una pareja que marcó una época, una pareja que nos hizo soñar, y esa huella, esa marca, es muy difícil de borrar. Y es por eso que seguimos hablando de ellos, que seguimos analizando sus movimientos y que seguimos fantaseando con la posibilidad de que algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea como amigos, o quizás como algo más. La capacidad que tienen las celebridades para generar emociones y sentimientos en sus fans es algo fascinante. Los fans se identifican con sus ídolos, admiran sus talentos y se inspiran en sus historias. La conexión que se crea entre ellos es muy fuerte y hace que los fans se involucren emocionalmente en sus vidas. Y es por eso que cada pequeño detalle, cada movimiento de sus ídolos es analizado con lupa, como si se tratara de una pieza de un rompecabezas que puede dar respuesta a sus interrogantes. En el caso de Kerem y Ande, la fantasía de una posible reconciliación es algo que sigue muy presente en el corazón de sus fans. Muchos siguen aferrándose a la idea de que su amor sigue vivo y esperan pacientemente el momento en que sus caminos se vuelvan a cruzar, ya sea como amigos o como algo más. Es esa misma esperanza la que alimenta la especulación y el análisis exhaustivo de todo lo que hacen, buscando una señal, una pista que confirme sus ilusiones. Pero dejando a un lado las fantasías y volviendo a la realidad, es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas individuales, con sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias decisiones. Y como fans debemos respetar esas decisiones, aunque no siempre nos gusten. Debemos apoyar sus carreras, sus trabajos, sus sueños, y no centrar nuestra atención en la relación que tuvieron en el pasado. Ellos son mucho más que una pareja, son dos actores talentosísimos que merecen ser reconocidos por su trabajo y por su dedicación. Y es que a veces los fans tienden a olvidar que sus ídolos son personas reales, con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. La presión que ejercen sobre ellos, el escrutinio constante al que son sometidos y la expectativa que se crea alrededor de su vida privada pueden ser muy difíciles de manejar.
Es por eso que es fundamental que los fans aprendan a separar la fantasía de la realidad y que respeten la privacidad y las decisiones de sus ídolos. Kerem y Ande son dos actores muy talentosos que han demostrado su valía en diferentes proyectos. Merecen ser reconocidos por su trabajo y por su dedicación a su profesión, más allá de la relación que tuvieron en el pasado. Debemos apoyarlos en sus carreras, celebrar sus logros y respetar sus decisiones, incluso si no coinciden con nuestros deseos. Y bueno, creo que ya hemos hablado bastante sobre el famoso OMG, y sobre todo el revuelo que causó. Hemos analizado las teorías, hemos visto la reacción de los fans y hemos reflexionado sobre el impacto de esta pareja en el mundo del entretenimiento. Y a pesar de que el comentario no era de Kerem, nos ha servido para hablar de un tema que a muchos de ustedes les interesa. Y la verdad, me encanta que podamos tener este tipo de conversaciones aquí en el canal. Es una forma de conectar con ustedes, de saber que les gusta y de compartir nuestras opiniones. Porque al final todos somos fans, todos tenemos nuestros chips favoritos, y todos queremos saber qué pasa con nuestros ídolos. Pero siempre con respeto y con la mente abierta. La idea de tener este espacio para conectar con ustedes es algo que valoro mucho. Este canal se ha convertido en una comunidad donde podemos compartir nuestras opiniones, analizar temas de interés y, lo más importante, conectar con gente que comparte nuestros mismos gustos. Los debates y las conversaciones que tenemos aquí son muy enriquecedoras y nos permiten aprender de las diferentes perspectivas. Me encanta leer sus comentarios, escuchar sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Al final todos somos fans y todos queremos saber qué pasa con nuestros ídolos, pero es fundamental que lo hagamos con respeto, con la mente abierta y sin dejar que la emoción nos nuble la razón. Ahora quiero aprovechar este momento para recordarles algo muy importante: las redes sociales no son la realidad. Es muy fácil caer en la trampa de creer que lo que vemos en Internet es la verdad absoluta, pero la verdad es que la mayoría de las veces, es una imagen muy distorsionada de la realidad. Así que, por favor, no se crean todo lo que ven, sean críticos, investiguen y formen su propia opinión. Y sobre todo no olviden que detrás de cada perfil en redes sociales, hay una persona real, con sentimientos y con emociones. Y debemos respetar eso siempre. Así que la próxima vez que vean un comentario o una publicación que les genere duda, piensen dos veces antes de compartirlo y de darlo por sentado como la verdad. El Internet es una herramienta poderosa, pero debemos usarla con responsabilidad y con conciencia. La idea de que las redes sociales son un reflejo de la realidad es una trampa en la que caemos muy a menudo. Las imágenes, los vídeos y los comentarios que vemos en Internet suelen estar muy editados y manipulados para crear una imagen idealizada de la vida de las personas. Es importante recordar que detrás de cada perfil hay una persona real, con sus propias luchas, sus propias emociones y sus propios problemas. No debemos dejarnos llevar por la primera impresión y debemos aprender a ser críticos y a analizar la información que recibimos en redes sociales. La responsabilidad de utilizar el Internet de manera ética y consciente recae sobre todos nosotros. Debemos evitar compartir noticias falsas, propagar rumores y dañar la imagen de otras personas. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero debemos utilizarla con responsabilidad y conciencia. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este chismecito con todos ustedes. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta reacción de Kerem a la foto de Ande. Aunque el OMG no era real, la historia nos ha dejado muchas reflexiones y nos ha mostrado el impacto que tienen estas dos figuras en el público. Y eso, al final, es lo que importa. Nos ha unido como comunidad de fans y nos ha permitido compartir nuestras opiniones y emociones. Hemos analizado el revuelo que causó un simple comentario, aunque fuera falso, y hemos descubierto el poder que tienen las redes sociales para amplificar cualquier noticia, por pequeña que sea. Hemos reflexionado sobre el impacto que tienen Kerem y Ande en el público y hemos reafirmado que debemos apoyar sus carreras y respetar sus decisiones, más allá de la relación que tuvieron en el pasado. Me encanta que podamos tener este espacio para conectar, compartir nuestras opiniones y analizar los temas que nos interesan. Al final, todos somos fans y todos compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo. La oportunidad de tener este espacio para conectar con ustedes y compartir nuestras opiniones es algo que valoro mucho. Los debates y las conversaciones que tenemos aquí son muy enriquecedores y nos permiten aprender de diferentes perspectivas.
Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo un simple comentario, aunque fuera falso, pudo generar una ola de especulaciones y reacciones entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado el impacto que tienen ambos actores en el público y la fascinación que sigue existiendo alrededor de su relación. También hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con lo que vemos en redes sociales y de respetar la privacidad de las figuras públicas. Y sobre todo hemos reafirmado que como fans, debemos apoyar sus carreras y sus proyectos, más allá de la relación que tuvieron en el pasado. Al final, todos somos fans y todos queremos verlos triunfar, cada uno por su camino. Hemos analizado la historia desde diferentes perspectivas, hemos considerado las diferentes teorías y hemos llegado a la conclusión de que es importante separar la fantasía de la realidad. Hemos visto que la esperanza, aunque sea pequeña, puede ser muy poderosa y puede hacer que los fans se aferren a cualquier pequeño indicio de una posible reconciliación. Pero también hemos aprendido que es importante respetar la privacidad y las decisiones de las figuras públicas y que debemos apoyarlos en sus carreras y en sus proyectos, más allá de la relación que tuvieron en el pasado. Quiero agradecerles a todos ustedes por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y para el crecimiento de este canal. De verdad, me siento muy afortunado de tener una comunidad tan increíble y tan activa como la que tenemos aquí. Gracias de corazón. Recuerden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí, así que déjenlos abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que hablamos aquí. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre traigo contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo hablemos de otro tema que les apasione tanto como este. El apoyo que recibo de todos ustedes es lo que me motiva a seguir creando contenido y a traerles los mejores vídeos posibles. Me siento muy agradecido por tener una comunidad tan activa, tan participativa y tan cariñosa. Me encanta leer sus comentarios, escuchar sus opiniones y saber que este canal se ha convertido en un espacio donde podemos conectar y compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Sus likes, sus compartidas y sus suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir trabajando en este proyecto. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo abordemos otro tema polémico que genere un debate interesante, o quizás hablemos de una noticia de última hora que los dejará con la boca abierta. El mundo del entretenimiento es impredecible y siempre hay algo nuevo de qué hablar. Así que ya lo saben, mi gente, no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita. Los quiero mucho y les mando un abrazo virtual gigante. Hasta la próxima.